Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola señorita, buenas tardes. ¿Cómo va esta cuarentena? Muy bien, gracias. Antes de iniciar, quiero agradecerte por aceptar mi invitación. Es increíble poder hablar contigo. Gracias a ti por tenerme en el radar. Es Claro, interesante que las personas se den cuenta del trabajo de uno, eso es chévere. claro que sí, por ahí he mirado algunas cositas en tus páginas, en las páginas de Facebook, de Instagram. Tienes un gran talento. Muchas gracias, ahí dándole con cada día mejorando un poquito más. Ay, claro que sí, lo haces muy bien y los live he visto ahí un poquito cómo es Sí, ese es proceso verdad. antes de iniciar los live. Dime. ¿Cómo es el proceso que tienes antes de iniciar los live? Detrás de Pues cámaras. depende un poco lo que quiera mostrar en el live. Porque si es un trabajo que tiene bastante detalle, bastantes capas de color y así, entonces me preocupa mucho, por ejemplo, la iluminación en general, que no haya reflejos. eh, es decir, cada trabajo tiene como su nivel de complejidad, tanto en diseño como en planeación, como en color, como en la producción. Entonces, de acuerdo a lo que quiera mostrar o enseñar en el live, cuadro como la producción. En este momento estamos en mi estudio personal. Ahorita les voy a hacer un pequeño recorrido para que lo conozcan. Entonces, cuadro los elementos para que funcione todo de acuerdo a lo que quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, hubo unos live bastante extensos por Facebook que hice, que era sobre todo mostrar los pasos de color para hacer un retrato sobre una superficie que no es blanca. Entonces, en ese caso, pues tocaba proyectar diferentes luces al lienzo, a la superficie que ahorita les voy a mostrar también, que no está terminada, pero casi. Entonces, pues de eso es que depende. ¿Qué quiera mostrar? Igual a veces las personas me escriben por mensajes internos como, oye, me gustó, no sé, el trabajo que hiciste en pintura corporal de tales cosas o tu manejo de los pigmentos sobre superficie negra. Entonces, voy mirando de acuerdo a esas solicitudes como que sería chévere hacer y se hace la transmisión. A veces son muy espontáneas, a veces es como que estoy haciendo, por ejemplo, ayer hice por Instagram y por Facebook una transmisión de una obra de El chico de Charles Chaplin, donde estaba mostrando por qué le doy la vuelta a los lienzos a veces cuando estoy pintando, o por qué no trabajo solo con el negro disuelto a cierta proporción y ya, porque trabajo con grises. Entonces son cosas que a veces uno como artista da por hechas o que la gente sabe, pero cuando uno está empezando uno sabe lo complejo que es, entonces también es como espontáneamente mostrar algo que una persona puede decir, uy, en este momento precisamente estaba buscando eso, entonces pues es como también labor social de esa manera. Qué genial, así es una manera muy increíble para distraerse en este proceso que estamos viviendo todos, ¿no? Hacer algo Sí, diferente, exponerlo, como tú lo estás sí, haciendo los live. también me he dado cuenta que en estos momentos es cuando las personas como que más valoran, por decirlo así, o más les interesa el tema de las expresiones artísticas porque en su diario vivir en medio de su ajetreo no le tienden a prestar atención. Y en estos momentos en que la mente está tan saturada, por decirlo así, saturada de encierro y saturada de tantas cosas, el hecho de poder ver una expresión artística creo que ayuda a que sea un poco más ameno y genera un interés de parte de la mente por querer ver más del proceso, querer aprender. Entonces también es chévere ver que en estos momentos tan duros en que la humanidad como que se tiene que replantear tantas cosas, que las expresiones artísticas, como la pintura, el dibujo, la animación, porque todo el mundo está viendo películas ahorita y está viendo series, y eso no sería posible de realizarse si no hubiera personas que piensan diferente a la estructura normal económica y quieren hacer lo que les nace. Entonces, cuando las cosas se hacen, porque a uno le nace es que pasan cosas interesantes, por eso surgen ideas de películas extrañas, pero que nos gustan, series, por eso salen obras artísticas, pictóricas, que son increíbles, porque son personas que no piensan linealmente, a como normalmente se supone, se tiene que pensar, sino que se plantea en una forma diferente
de ver el día, de ver los tiempos, de ver la realidad. Y en estos momentos esas personas ayudan a esas otras personas a que sea más llevadero el encierro o el nivel de agobio que a veces tienen las personas por el enclaustramiento semi-obligatorio. Sí, eso es verdad, es un proceso muy arduo y cada persona lo toma de manera diferente. Por ejemplo, tú con los labios. Exacto. Y tengo una pregunta, ¿el buzo que tienes puesto lo hiciste en este proceso de cuarentena o ya lo habías hecho antes? Es que me parece muy Pues interesante, es como un programa animado. sí, 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 es una serie que se llama Ricky Morty que plantea pensamientos muy, muy crudos y muy reales acerca del existencialismo, de la realidad, del objetivo de la vida y cosas así. Pues en esta época de pandemia, como que me parece muy chévere que la gente está reflexionando sobre el sentido de su vida, que normalmente la gente no lo hace. La gente se despierta, desayuna, va al trabajo, vuelve al trabajo, duerme y ya, como máquinas. Entonces, en estos momentos que es tan complejo todo, es una serie que creo que tiene una relevancia muy importante. No, el buzo lo hice hace, no sé, año y medio, 2 años, más o menos, no estoy seguro, pero sí lo hice con aerografía, fue todo hecho con aerografía. Digamos que personalmente la cuarentena y toda esta situación no ha sido como tan compleja para mí como para otras personas en comparación, porque yo pues normalmente trabajo muchas horas al día en mi estudio, en mi casa, trabajo como aerografista para personalizar cosas, hacer obras por encargo, dictar clases, pero a la vez también trabajo como diseñador gráfico, hago modelado 3D, edición de video, ilustración digital y demás. Entonces, como que en el mismo espacio está todo lo que requiero para trabajar. Entonces, como que el enclaustramiento ha sido gran parte de mi vida. Entonces, digamos que no ha sido tan complicado por eso. Entonces, me parece interesante también ese contraste de las necesidades de las personas. Entonces tienes como que, como dirían muchos, tu lugar feliz, tu lugar de tener Sí, todos mi los materiales rinconcito. para hacer todas las actividades que te gustan. Sí, mi rincón del mundo es este pequeño espacio. Qué chévere Hablando también de cuando pequeño personas... espacio, Dime, hablando de pequeño continúa, por favor. espacio, tú dijiste anteriormente que querías hacer un pequeño recorrido sobre tu estudio. A mí me intriga ver qué tienes, cómo es, qué haces, porque he mirado ahí en Facebook que muestras unas partecitas, pero Hacemos el recorrido de una vez, entonces... el recorrido, si quieres, podemos hacerlo de una vez o al final, como No, plazcas. pues hagámosle de una vez y si van saliendo preguntas, pues las vamos resolviendo. Voy a desmontar el celular acá espero no apagar el celular mientras hago esto. Ya. Entonces, uy. Ya. Bueno, entonces acá como le doy la vuelta a la cámara, ya. Entonces, bueno, antes de, bueno, ¿por qué me le puedo dar la vuelta a la camarita? Ya. Les comento, el estudio está ubicado en mi casa. Digamos que adecué un apartamento completo del primer piso para tener la posibilidad de dictar las clases y realizar todas mis actividades acá. Entonces les voy a mostrar desde la puerta de entrada, que está por acá. Entonces por este lado es como un pequeño murito donde tengo parte de mis obras. Digamos que hay algunas que no tienen fecha, otras que sí, que han sido realizadas en seminarios, otras son propuestas propias. Esta serpiente fue publicada en un libro de la expedición botánica, está hecha con aerógrafo y lápiz de color, que también tiendo a hacer técnicas mixtas a veces. ¿Y cuál es tu obra favorita de las Eh, que tienes ahí en el mural? ay, no me preguntes eso. Eh, no sé. Bueno, creo que hay dos. Eh, digamos que esta es una de ellas. Espera, me corro el cable de manos libres. Ya. Esta la hice luego de un seminario con un maestro que hace aerografía, pero también trabaja ilustración digital para Disney.
Entonces, cuando terminé el seminario, tenía que aplicar lo que aprendí en una obra. Entonces, fue esto, pues, hay unos animalitos y como el planeta Tierra. Normalmente elaboro mis propias composiciones, no suelo buscar imágenes de internet y ponerlas y ya. Pues obviamente, si el cliente quiere algo súper común, pues se hace. Esa es una. Y la otra, creo que sería esta, que la hice en una exposición, en una exhibición en pro del agrocolombiano. Cuando estaban empezando con las semillas transgénicas, me invitaron a un evento en la universidad. Entonces, pues la idea era hacer algo que resaltara la labor de los campesinos. Creo que sería eso. ¿Y tu rincón Aunque bueno, favorito de tu esta estudio? pequeñita, ¿Viste? ya no sé. Mujer, ¿estabas grabando desde antes? ¿Segura? Sí. Ah, bueno, bueno. Esta pequeña que está por este lado, que es como un pesebre, pero digamos que los Reyes Magos no traen incienso, mirra y oro, sino el uno trae un compresor, el otro trae una pistola, el otro trae un aerógrafo. Entonces fue hecho para un concurso que se hizo de una marca de aerógrafos en Navidad. Entonces era como replantear el estilo de la Navidad, pero metido con aerógrafos. Es chévere porque las personas a veces se acercan a la hora y dicen, ay, tan chévere un nacimiento, un pesebre. Cuando empiezan a ver los detalles como extraños que hay, como que hay unos que dicen, guau, qué idea tan pro. Hay otros que se ofenden. Entonces eso me parece chévere. Es una variación de todos los De, comentarios que existan. sí, sí, porque eso es la interpretación de cada persona. Ya el artista se aleja de eso. Este fue hecho para un encuentro de aerografía colombiano que se hizo en el 2012, creo. Esta fue mi propuesta. También me agrada, es viejita, tiene como 8 años de pronto, más o menos esta obra, pero pues son hijos que uno siempre, en su momento le parecieron a uno que era lo mejor. En su momento y Ahorita no ahorita. tanto, pero pues es chévere tener. No, pues digamos que ahorita la ventaja es que ya se hacen como cosas más interesantes. Entonces, ¿Cuál es tu pues, por rincón ejemplo, por favorito acá de tu estudio? está esto que. ¿Cuál es qué? ¿Tu rincón favorito de tu estudio? No, pues la verdad, mi estudio me encanta todo completo. Todo completo me agrada bastante, pues digamos que hay variedad de temas. A mí me gusta mucho ilustrar cosas no tan hermosas, no tan bonitas. Si sale por encargo, lo hago. Pero pues por motivación personal, hago cosas un poco impactantes. Tiendo a hacerlo de esa manera. Individuales, entonces está la sillita, tiene su regulador de aire, es decir, la persona no tiene que preocuparse por traer nada, acá se dan todos los materiales, las luces, de acuerdo a lo que vaya a realizar. Por acá este es uno de los últimos que se han hecho, que estuvo expuesto en una galería justo antes de reventar la pandemia. Hace poquito me lo trajeron porque como que la galería iba a entregar su espacio, entonces es uno de los últimos que se ha puesto en el muro. Por acá tengo una mesa que es solamente para corte de moldes, plantillas, de pronto dibujo. Entonces acá tengo otros espacios de trabajo. En total tengo 9 espacios de trabajo. Para las clases normalmente no las dicto con full cupo, sino personalizadas. Pero a veces dicto seminarios, talleres, entonces pues es chévere tener el espacio disponible. Por acá en esta vitrina Wow. tengo algunos recuerdos de seminarios, trofeos de encuentros nacionales, por acá un Mickey universidad y pues medio simbólico, bastante. También acá mismo en el estudio comercializo pigmentos de la marca Visos, con ellos tengo bastante experiencia, entonces es con los pigmentos que suelo trabajar, también con solvente, pero pues digamos que para las clases están bien. Y por acá ya hay equipos como aerógrafos, mangueras, accesorios, también tengo compresores.
Y ya, en estos armarios lo que mantengo es material de trabajo, lienzos y demás cosas así. Y ya, por este lado tengo ya las obras que estoy finalizando. Este es el retrato que les hablaba. Si miran en la página de Facebook del estudio están Encuentran el live. todos los videos del proceso de elaboración del retrato. En este momento ya está por terminarse. En esta zona grande que hay acá, que se ve como un hueco, acá unas letras que ya mañana espero encontrar dónde cortarlas y poderlas finalizar. Y paralelamente también tengo por acá este chico de Charles Chaplin, que era el que les decía que hice la transmisión ayer, mostrando algo del proceso. Entonces, pues muestro cómo se logran las capas de color para hacer esos detalles pequeñitos, eh, la manera de trabajar los rostros para que queden proporcionales y semejantes a la referencia. Y ya, por este lado tengo ya los equipos de trabajo para diseño gráfico, para animación y ese tipo de otras labores que también hago paralelamente a la aerografía. Vaya Y que se anda ofreciendo todo. ese es mi pequeño rincón. Sí. Sí, la verdad me gusta estar experimentando con tanto digital como análogo, como técnicas pictóricas. Me gusta estar explorando zona de confort, pues digamos que tiende a generalizado de los artistas. Bueno, de algunos, hay algunos que llegan a su zona de confort y se sienten súper bien y pueden durar años en su zona de confort. Personalmente se me dificulta mucho quedarme en un solo sitio, en un solo nivel de conocimiento. Entonces es como la inquietud que siempre he tenido. Me parece realmente muy, muy increíble. Como de tu espacio tienes tu, como dirían muchos, tu parque de diversiones, tu rincón feliz, como lo dije, tu lugar para pasar este proceso sin sentirlo de mucho. Sí, ayuda mucho sobre todo porque ya como que uno tiene su ritmo de trabajo, entonces aparte pues casi siempre trabajo independiente, entonces pues acomodo el día, las 14 15 horas en las que trabajo las acomodo para diferentes proyectos. Si hay un día en que no sé, no tengo demasiados encargos o algo así, me pongo a experimentar con técnicas, cojo una tabla y la repinto y vuelvo a empezar otro trabajo y así, entonces pues digamos que sí, la vida y la cotidianidad de un artista tiende a ser un poco solitaria, entonces pues ayuda un poco a que sea más llevadero. Y porque dices que solitaria, hay muchos tipos de artistas que, digamos, no sé, les gusta ser muy común, otros que, como lo dijiste, solitarios, pero ¿por qué? ¿Cuál es esa razón específica? Digamos que la aerografía no es una técnica fácil de aprender, no es una técnica fácil de desarrollar, tomarle la práctica de poder hacer algo presentable, toma tiempo. Personalmente a mí me tomó como un año y medio poder hacer algo presentable en aerografía. Mis primeros trabajos creo que no, tengo que buscar, pero en muchos porque los botaba. Me desesperaba mucho no poder lograr cosas de calidad o como yo me las imaginaba. Entonces sí es complicado. Entonces estudiando un tiempo, luego me dediqué a mejorar mi técnica 12 horas diarias durante como 2 años más o menos, dándole. Entonces es un proceso muy personal, es decir, puedes que estés en un salón de clase con 20 personas haciendo aerografía, pero cada uno está luchando contra sí mismo y contra la técnica para mejorar. Entonces no es como entrenar fútbol o hay cosas de grupo como, no sé, danza, coreografía, así que todos tienen que estar como en una misma sintonía, sino eres tú contra ti mismo, contra la técnica, contra el pigmento y la superficie. Entonces es muy diálogo interno para uno mismo. Entonces, los aerografistas en general, la mayoría de los que conozco, eh, tienden a trabajar solos, bastante aislados, con algo de música y trabajando. ¿Por qué? Porque es un proceso muy, muy personal, muy, muy interno.
creo yo. Bueno, no solo aerografía, de varias técnicas artísticas, he notado eso, que siempre es un diálogo con uno mismo, entonces por eso como que estar un poco retraído no es complicado. Es complicado. Mm. Eso suena bastante interesante y bastante complejo. Complejo de asimilar, porque, por ejemplo, yo no puedo estar en un espacio todo el tiempo, entonces es como que la diferencia, pero lo intento, lo intento. No tengo mi lugar feliz, pero se complementa. Quería también hacerte una pregunta. En este momento, ¿quién es FEN? ¿Quién es Fencing? ¿Quién es la marca? ¿Cómo se ve reflejado el ahorita? ¿Cómo te describes Bueno, en pues este instante? hace más o menos, ¿qué te digo yo? Como 8 meses, ya casi, ya vamos para un año casi, como 11 meses, surgió la oportunidad de dictar clases en un instituto al sur de Bogotá. Yo estaba sin mucho trabajo en esos momentos, surgió la oportunidad, entonces apliqué a ese lugar y pues las cosas se dieron. Afortunadamente el portafolio que había de muestras de trabajos y demás, pues fue contundente y cuando arranqué a dar las clases y eso, yo tenía muy claro el proceso de aprendizaje que quería compartir. Es decir, lo que yo hago cuando enseño es expresar la técnica de tal manera que sea como a mí me hubiera gustado aprenderlo, que sea un poco más simple, como yo lo aprendí, más contundente, más directo. Entonces, cuando estaba en ese proceso, pues en ese lugar tenía una estructura de enseñanza y unos ejercicios que personalmente no me parecían eh, muy, muy cercanos al alumno, como que no motivaban mucho, no sé, no me sentía muy cómodo, entonces me dieron la libertad de replantear los ejercicios y un poco la estructura de enseñanza. Cuando lo hice y empezaron a funcionar las cosas, enseñando allá en ese instituto, pues hablando con mi padre dijimos, pues si soy capaz de rearmar toda una estructura de enseñanza, es porque tengo el nivel de conocimiento para compartirlo con quien sea. En ese punto, entonces tomé la decisión, junto con la ayuda de mi padre, montamos acá en la casa, en el primer piso, el estudio de aerografía para enseñar. Y pues empezar a asistir a ferias de emprendimiento, de la universidad, de diferentes lados, empezar a mostrarlo. Estuve en un festival marcando Calavera en la Virgilio Barco. Bueno, en cada oportunidad que se da, ir con algunas obras, un caballete, un compresor y que las personas que estén por ahí pasando ensayen, si les agrada y quieren regalarle algo a alguien especial, entonces pues mandan a hacer algo, o si ellos mismos quieren aprender, nos ponemos en contacto, vienen al estudio, conocen, y esa es como el, la idea del estudio. Cuando empezó todo este asunto de la pandemia, pues el estudio es bastante posición en redes, de boca en boca, ya pues por recomendaciones de alumnos a personas que venían a tomar clases. Pero cuando arrancó el asunto, pues obviamente el freno fue en seco, entonces tocó como, obviamente, de clases presenciales personalizadas por todo el nivel de cuidados que se deben tener, bueno, que se deben tener, bueno, que recomiendan tener. Pues obviamente la gente se paniquea, no quiere salir a la calle, no quiere venir a pintar en las clases personalizadas, entonces, ¿qué hacer? Lo que hice fue empezar a transmitir, exactamente durante esa semana antes de que empezara la pandemia, me entregaron el tablero del retrato de las dos personas que les mostré. Ya había hecho gran parte del fondo, me parece mucho, y empecé a transmitir cómo hacía el proceso del fondo, cómo lo terminaba, cómo empezaba el rostro, por qué lo empezaba de esa manera. Entonces pasé las clases personalizadas del estudio a solución de preguntas y cuestionamientos acerca de color y aerografía en redes. Hay muchas personas que lo que hacen es, bueno, se editan clases online de aerografía, entonces más o menos lo que estamos haciendo, pero explicando la técnica, poniéndole cuidado al alumno. Pero es que todo esto que ha pasado fue sin Muy previo repentino. aviso. Es decir, habían indicios de que iba a pasar. Sí, fue muy repentino.
Entonces puede que uno como docente se predice, no están acostumbradas a este nivel de clases online. Más para algo artístico que se aprende diciendo como por qué agarras el aerógrafo de esa manera y no de otra, por qué esos colores y no otros. Es muy complicado, entonces no quise hacer como, no sé, siempre me han criticado un poco por ese tipo de cosas y es que yo no pongo la parte de ingresos económicos por delante de en lo que uno diría misión o lo que uno le nace hacer. He tenido inconvenientes con eso, sí, pero no sé, es mi forma de ser. Entonces, en vez de poner en Facebook como clases online de retrato en aerografía o cosas así, lo que hago es mostrar partes de procesos de mi trabajo, explicarlo sin secretos, sin misterios, sin la frase de si quieres saber lo hago, tienes que consignarme tal dinero y te digo cómo lo hago. No, a mí no me interesa. Ese tipo de cosas me parecen que van como en contra de lo que yo soy. Entonces, por eso lo que hago es hacer esas transmisiones tan libres, eh, respondo preguntas en vivo, etcétera, y eso hace que las personas vean que aprender aerografía no es difícil. Se necesitan unos elementos especiales, sí, pero cualquier persona lo puede hacer. Y empiezan, ya me han preguntado muchas personas como, oye, ¿cuáles son cómo planteas tú la enseñanza? ¿Cuánto vale? ¿Qué horarios tienes? Y uno pasa la información, dice, listo, apenas se normalice un poco la situación de la pandemia, quiero ir a aprender. Listo, no hay problema. Entonces lo hago más es por ese tipo de ideas y eso es a lo que, pues en este momento estoy enfocado un poco a ese tipo de compartir más que de una transacción económica. Digamos que yo trabajo mucho pensando como a futuro, entonces el hecho de compartir ahorita lo que sé y las transmisiones y eso es como que la gente vea que más allá de un docente y yo soy alumno y hay una división, es más un diálogo en torno a la técnica. Me adelantaste un poquito de la pregunta que iba a hacer, pero ya, ya pudiste respondérmela. Pero es ¿Cuál realmente es, cuál es? interesante. Te iba a preguntar acerca sobre la técnica, sobre el proceso para las personas que quieran tomar clases, pero te me adelantaste, el tema avanzas un poquito y pero bueno, eso me encanta que se emocionen, que se expresen, que puedan, digamos, disfrutar el tema que saben y lo tienen totalmente claro. Y es realmente increíble Pues y muy genial que los alumnos se comuniquen contigo y digan y como te interactúen entre otras personas para saber, oh, mira, tal persona, oh, mira mi profesor, oh, mira esto, mira lo otro, si te interesa, dale, escríbele, háblale, no hay problema. Él es como dirían hoy sí, día, todo eso, bien. sí, eso, digamos que hay muchas personas y mucho, cuando tú estás empezando un emprendimiento y lo que sea, te dicen, ¿y cuál es tu punto diferencial? ¿Qué te hace diferente al resto? Entonces, pensando en ese tipo de cosas, pues no tuve que como hacer un super plan de trabajo o algo así, sino ser simplemente como suelo ser, que es como muy abierto con el conocimiento, eh, como compartir simplemente. Digamos que la cuestión de la aerografía y que hay muchas personas que piensan que para hacer aerografía hay que ser muy brutal dibujando y saber de anatomía y saber de mil cosas para poder hacer aerografía y no, eso no es necesario, no es requisito. Lo único que uno necesita para hacer aerografía es querer hacerlo, querer llegar a un punto, no es más. La aerografía, al igual que el pincel, al igual que el pastel, que el grabado, que la escultura, que lo que sea, es solamente un método de expresión, una herramienta para aplicar pintura. No es más complejo que eso. Lo que es complejo es tú qué quieres hacer con la técnica. La técnica hace lo que tú quieras que la técnica haga para ti. Entonces, si tú quieres hacer un retrato hiperreal, pues eso quiere decir que tienes que manejar primero muy bien la técnica, saber muy bien teoría del color, volumetría,
expresiones faciales, proporciones del rostro, etcétera, etcétera. Empiezan a jugar una cantidad de herramientas. Pero si, por ejemplo, tú quieres la aerografía, no sé, para repostería, para atomizar pigmento vegetal sobre pasteles, entonces con que manejes bien las técnicas básicas de aerografía, de color, ya vas a poder si quieres. Entonces, ya obviamente el proceso de dibujo ayuda mucho y a la medida que se va trabajando la técnica de la aerografía voy dándoles consejos, ejercicios para que hagan en casa y ya es un proceso de dibujo personal, obviamente con guía, pero bastante personal. Entonces, digamos que eso es lo que yo me enfoco es preguntarle al alumno. El alumno me dice, ¿qué puedo hacer con la aerografía? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué, ¿Cuál es el límite? Entonces yo no doy las respuestas porque es un tema personal. Yo lo que hago es devolverle la pregunta. ¿Para qué quieres la aerografía? ¿Por qué la aerografía y no el pincel? Entonces la persona dice, no, es que a mí me gustaría, no sé, siempre me pasa, pintar en carros. Quiero pintar en carros como en overhauling, como lo hace Chip Foose, como lo hacen muchos artistas. Ok, entonces para llegar allá tenemos que empezar por este camino. Cuando lleguemos a, no sé, determinado punto, empezamos a trabajar lo que a ti te interesa. Pero como la aerografía tiene tantas opciones, entonces yo dentro de mi proceso, dentro del proceso que enseño, muestro diferentes superficies. Entonces empezamos con papel, lo más básico y sencillo, teoría de color, normal. Ese es el Después inicio del venimos con... procedimiento, ¿verdad? De cómo quiere comenzar y Dime. por qué, para qué. Es el inicio del procedimiento, Sí, 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 siempre. ¿Por siempre. qué? Porque es que sí, de esa manera, si yo digo que doy clases personalizadas, es por eso, porque es que cada persona es un universo de necesidades. Y si buscan la aerografía es porque quieren suplir sus necesidades, no las necesidades de un artista que se parece a ellos, no, es las propias. Los Entonces, de deseos que acuerdo tengan. a eso, sí. Entonces, eh, digamos, después de que se pasa de papel, de aerografía en papel, se pasa a textil, por ejemplo, camisetas, chaquetas, gorras, tenis, pantalones y lo que se les ocurra, banderas y lo que sea. Después retrato, después aerografía automotriz, finalmente algo de miniatura y pintura corporal. Entonces, cuando la persona llega pensando que solamente quiere pintar carros, y resulta que salió la opción de que alguien de la familia le dijo, ay, yo quiero una camiseta con tal diseño, y lo hace y se lo pagan, y esa persona lo recomienda con otra, y le empiezan a salir trabajos de aerografía textil, es algo que la persona no esperaba, que puede ser más fácil, más sencillo y más rápido hacer que aerografía automotriz, y luego lo va encadenando con el resto. Entonces, yo no quiero que los alumnos, que las personas que en clases conmigo, pinten como yo. Sino que ¿Para tengan su qué? propio universo. Que tengan su propio estilo, que busquen, que exploren, usando la aerografía, no digo que de buena manera, porque lo bueno y lo malo en el arte es sumamente discutible. Lo que yo hago es intentar que optimicen sus tiempos de trabajo y que no les tome mucho tiempo, como me pasó a mí, que me demoré como 2 años en hacer algo presentable, sino que en 3, 4 meses estén haciendo cosas que les enorgullezca hacer. Entonces es más o menos el estilo de lo que hago, cómo enseñar. Y algo que también intento hacer es que las personas se saquen de la cabeza la idea de que tienen que coger una imagen de internet y copiarla tal cual, es decir, que quede igualita como la ven en Google o los que hacen hiperrealismo, que todos los tienen que quedar que parezca una foto. No, 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 porque es que la imaginación humana es capaz de ir más allá, de copiar. Entonces, desde que están empezando en los primeros ejercicios, les inculco mucho como, bueno, ¿te gusta esa imagen? Pero cámbiale el color del fondo, créale una textura. Créanla a Detalles tu que gusto. de primerazo, sí, haz lo que tú quieras con esa imagen. Listo, quieres mantener el personaje central, pero invéntate un fondo, invéntate algo diferente. Entonces, ahí las personas se dan cuenta que aunque crean y digan que no saben dibujar, hay diferentes formas de llegar a pasar una imagen a una camiseta que les encargaron sin fondo. Y ellos les meten un fondo que hizo que se vea bien y al cliente le encantó. Y ahí empieza la búsqueda de ese estilo propio.
Ahí está como que, oye, tienes que imaginar, debes salirte de tu zona de Sí, confort, como lo que tú dijiste anteriormente, es como, mira, hay más por ver, y es y cada, bastante genial, genial, porque ahí se revuelven los gustos igual, de cada persona. sí, pero otra cuestión que hay que tener muy en cuenta y que a veces las personas no lo entienden, así es el nivel de desarrollo de la percepción visual y de cómo ellos interpretan lo que ven. Entonces, una persona que, no sé, ya tiene un nivel de estudios en artes plásticas, diseño, aerografía y ha tomado especializaciones y demás, tiene un nivel de sensibilidad visual diferente a una persona que hasta ahora está empezando la técnica y tiene cierto rango de edad. Es muy diferente. Entonces, si quieres llegar a un nivel alto de realismo, de sombras, de lo que se desarrolle de tal manera a donde quieres llegar. Y eso es lo más bonito. Lo que me parece más hermoso es que no hay atajos. Si tú pagas más, no se te va a desarrollar la sensibilidad visual si no practicas. Entonces, tiene experiencia en la materia, tantos medios económicos, pero que ha explorado con el lápiz, va a llegar a un punto en que las diferencias socioeconómicas no van a importar tipo de cuestiones, sino con sus horas de práctica y les interesa. Ay, te me fuiste, Te oigo. te me fuiste unos minutos. ¿Me escuchas? Si me escuchas, voy a crear otra reunión porque esta ya está por terminar y seguimos conversando. ¿Aló? Si me escuchas, voy a crear otra reunión porque esta está por terminar y seguimos conversando. Dale, dale. Ya nos vemos.